Amén. Libro de Lucas, capítulo 17, verso 22. El que lo tenga dice amén. Amén. Leamos desde el verso 20. Dice la palabra de Dios: preguntado por los fariseos cuándo había de venir al reino de Dios, le respondió y dijo: el reino de Dios no vendrá con advertencia, ni dirán helo aquí o helo allí, porque he aquí el reino de Dios está entre vosotros. Y dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre, y no lo veréis. Y os dirán helo aquí o helo allí, no vayáis ni lo sigáis. Porque como el relámpago que al fulgurar resplandece desde un extremo del cielo hasta el otro, así también será el Hijo del Hombre en su día. Pero primero es necesario que padezca mucho y sea desechado por esta generación. Como fue en los días de Noé, así también será en los días del Hijo del Hombre. Comían, bebían, se casaban y se daban en casamiento, hasta el día en que entró Noé en el arca y vino el diluvio y los destruyó a todos. Asimismo, como sucedió en los días de Lot, comían, bebían, compraban, vendían, plantaban, edificaban. Mas el día en que Lot salió de Sodoma, llovió del cielo fuego y azufre y los destruyó a todos. Así será el día en el que el Hijo del Hombre se manifieste. En aquel día en el que esté en la azotea y sus bienes en casa, no descienda a tomarlos, y el que en el campo asimismo no vuelva atrás. Acordaos de la mujer de Lot: todo el que procure salvar su vida la perderá, y todo el que la pierda la salvará. Os digo que en aquella noche estarán dos en una cama, el uno será tomado y el otro será dejado. Dos mujeres estarán moliendo juntas, la una será tomada y la otra dejada. Dos estarán en el campo, el uno será tomado y el otro dejado. Y respondiendo le dijeron: ¿dónde, Señor? Él les dijo: donde estuviera el cuerpo, allí se juntarán también las águilas. Vamos a orar. Amado Dios, Padre bueno, eterno, nuestro buen Dios, gracias te damos, Señor, por este tiempo. Gracias por la oportunidad que nos das de poder, Señor, compartir, Señor, tu palabra, de escudriñarlas juntos, Señor amado, como iglesia, Señor amado, y aún en la posteridad tu Espíritu Santo también, Señor, toque, mi Dios amado, y pueda, mi Dios, a constreñir corazones aquel que escuche el mensaje, Señor. Ayúdanos a poder comprender tu palabra, abre nuestro entendimiento, y que juntos hoy podamos, Señor, ser edificados por ti. En el nombre de Jesús, amén. Es interesante, hermanos, yo me voy a basar en el verso 22, cuando le dijo el Señor a sus discípulos, se dirigió a él y les dijo: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Aquí el Señor mismo, también vamos a leer Juan, más adelante, capítulo 16, cuando se va despidiendo de sus discípulos y los va preparando para decir, cuando les dice: yo ya me tengo que ir, pero vendrá el Consolador, amén, pero yo me tengo que ir. Es decir, ¿cómo puede ser posible que los discípulos, y quiero que nos traslademos a ese entonces, ¿qué harías tú si fueras uno de los 12 discípulos? Y nuestro Señor Jesucristo está diciendo: me tengo que ir. Un poquito y me veréis, otro poquito y no me veréis, como les dijo a sus discípulos. ¿Cómo reaccionaríamos? Diríamos: pero si el Hijo de Dios, es decir, el Verbo de Dios, el Verbo encarnado, el Verbo hecho carne, ¿cómo nos va a dejar? ¿Cómo nos va a mandar al Espíritu Santo que no vemos y a ti, Jesús, que te vemos en carne, no te vamos a ver? Quizás nuestra reacción puede ser así, pero déjame decirte que todo lo que el Señor hace, hermanos, tiene un plan, sí, tiene un diseño. Amén. Cuando aquí habla de la venida del reino, está en contraste con un contexto cuando dice la palabra de Dios que Dios limpia a 10 leprosos. Pero sabemos bien esta historia, si se puede llamar así, cuando solamente uno vino en gratitud, en agradecimiento. Los otros 9 que eran judíos se creían merecedores por todo lo que la ley decía, que un judío era merecedor de las bendiciones de Dios, es decir, se creían merecedores. Pero este samaritano, como todos nosotros debemos tener en cuenta, es decir: yo soy inmerecedor de la gracia y la misericordia de Dios. Y es lo que el Señor está tratando acá, ¿sí? En ese sentido, tanto a los fariseos, que esperaban señales. ¿Cuándo va a venir tu reino? El Señor les dice, y el Señor Jesús mismo le dice: el reino está entre vosotros. Es decir, el reino ya está aquí. Con la venida de Jesús, sí, hecho hombre, es decir, vino el reino de Dios y aún está en medio nuestro. Pero obviamente en su plenitud se manifestará en su segunda venida. Pero dice acá las señales. Acuérdate que Pablo decía, ¿verdad? Los judíos piden señales, los griegos piden sabiduría, y muchos piden señales y todo ello, pero déjame decirte que la palabra de Dios dice
que así como en los tiempos de Noé y en los tiempos de Lot, la vida, es decir, el Señor vendrá en cualquier momento cuando hagamos todo lo que normalmente estamos haciendo. ¿Y cómo nos daremos cuenta que el Señor ya pronto viene? Cuando veamos el carácter del hombre en los postreros días, como dice el libro de Timoteo. Es decir, cuando la gente corre desenfrenadamente por hacer riquezas, y creo que este tiempo lo vemos a nuestro alrededor, así que el Señor pronto está a las puertas, amén, y nosotros tenemos que erguir nuestra cabeza. Por eso que acá ellos estaban tan deseosos de esperar señales y todo ello, y el Señor les dice, como el relámpago que al fulgurar resplandece de un extremo hacia el otro, así será también el Hijo del Hombre en su día. Es decir, el Señor vendrá y todo ojo lo verá, amén, todo ojo lo verá. Pero aquí, ¿a qué me voy? En el contexto habla cuando los 9 que eran ingratos y solo uno vino en agradecimiento, el Señor resalta aquí en el verso 22, dijo a sus discípulos: tiempo vendrá cuando desearéis ver uno de los días del Hijo del Hombre y no lo veréis. Es decir, desearéis ver, desearéis agradecer el día o los días o un solo día cuando yo estaba con ustedes. Es decir, aquí hace notar que Jesucristo en la tierra en ningún momento descansaba. Te hablo en el sentido de trabajar, ¿no? Porque dice la palabra que él no tenía dónde recostar, el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar su cabeza. Trabajaba, decía, yo trabajo, mi Padre trabaja, amén. Y en ese sentido, en un solo día el Señor era como Él es. Es decir, al igual que un cristiano, un hijo de Dios, todos los días debe ser como Cristo, es decir, reflejar a Cristo, no solamente 2 días a la semana, no solamente un día a la semana, sino todos los días debemos ser, amén. Pero vamos viendo esto. Vamos por favor a Juan capítulo 16, pongamos ahí una marquita en el libro de Lucas y vamos rápidamente a Juan capítulo 16, verso 4 al 15. Dice la palabra de Dios: esto no los dije al principio porque yo estaba con vosotros. He leído la segunda parte del verso 4. Verso 5. Pero ahora voy al que me envió, y ninguno de vosotros me pregunta ¿a dónde vas? Antes, porque os he dicho estas cosas, tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me fuera el Consolador, no vendría a vosotros, mas si me fuere, os lo enviaré. Y cuando Él venga, convencerá al mundo de pecado, de justicia y de juicio. De pecado por cuanto no cree en mí, de justicia por cuanto voy al Padre, y no me veréis más, y de juicio por cuanto el príncipe de este mundo ha sido ya juzgado. Aún tengo muchas cosas que deciros, pero ahora no la podéis sobrellevar. Pero cuando venga el Espíritu de verdad, Él os guiará a toda la verdad, porque no hablará por su propia cuenta, sino que hablará todo lo que oyere, y os hará saber las cosas que habrán de venir. Él me glorificará, porque tomará de lo mío y os lo hará saber. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso dije que tomará de lo mío y os lo hará saber. Dice que gran tristeza había llenado el corazón de los discípulos cuando el Señor les dijo: bueno, yo ya me tengo que ir, pero vendrá el Consolador y no hablará por su propia cuenta, así como Jesús mismo decía: yo no hablo por mi propia cuenta, sino lo que el Padre también me ha entregado. Ahora, si pensamos un poquito, vemos aquí por qué Jesús preparó los corazones de sus discípulos con esta palabra, diciéndoles: ya no me veréis. Es decir, ¿será que era palabra de consuelo? ¿Será que era, si tú te pones ahí en el lugar de los 12, era palabra de consuelo que el Señor Jesús te diga: yo me tengo que ir, pero vendrá el Consolador? Dice Proverbios, lo vamos a leer más adelante, que la bendición de Jehová, dice, enriquece y no añade tristeza con ella. Amén. Cuando veas un propósito de Dios en tu vida, que por más, o un proceso, que por más doloroso que sea en tu vida, la bendición de Dios no va a traer tristeza a tu vida, sino va a traer enriquecimiento en gozo, en ese sentido. Aquí Jesús tenía que explicarles de una manera que puedan comprender los discípulos de que el Espíritu Santo les convenía a ellos que pueda venir y Él y el Señor Jesús ascender. ¿Por qué? Porque cuando Jesús viene a esta tierra y restaura todo lo que Adán no pudo hacer en el Edén, lo que Israel no pudo hacer en el desierto, Jesús vino a restaurar para poder quitar el pecado del mundo, para perdonarnos y vencer la muerte.
Jesús al resucitar tenía que presentarse al Padre, amén, como ofrenda, amén, y decir, yo he vencido, como dice el Salmo 24, amén, el Salmo 24, ¿verdad? ¿Quién es el Rey de la gloria? Jehová es el Rey de la gloria, amén. ¿Quién es el Rey de la gloria? Y ahí mismo lo reciben en el cielo al Señor Jesús, y convenía que el Señor Jesús resucitase al tercer día con poder y gloria, y mandarnos al Espíritu Santo, que es Cristo mismo en nosotros. Amén. Es el Espíritu de Cristo en nosotros, que está con nosotros todos los días. Porque ahora el Espíritu Santo, dice la palabra de Dios, que nos guía a toda verdad. Dice ahí, el Espíritu Santo dice ahí, que nos convence de pecado, de justicia y de juicio. Por eso que nos convenía el Espíritu Santo, que son las arras de nuestra herencia, ¿sí? Arabón, que es esa prenda, esa garantía, amén, que el Señor Jesús fue a preparar morada para todos nosotros y nos dio la garantía a su Espíritu de que pronto también el Señor nos llevará y estaremos en las bodas del Cordero. Nos convenía que cuando también nosotros pecamos, abogado tenemos con el Padre. ¿Y quién es el que te convence de pecado, de justicia, de juicio? El Espíritu Santo, quien te guía a toda verdad, quien te guía a vencer el mal con el bien. Amén. Entonces nos convenía, pero en ese momento yo creo que era difícil. Y entender, hermanos, el proceso en nuestro diario vivir, las pruebas o los problemas que podemos pasar, o enfermedades, o muchas situaciones, podemos decir, no, yo no comprendo todo esto. Pero el Señor tiene un propósito en todo ello. Amén. El Señor tenía que cumplir su propósito. En el Salmo 137, te animo a que lo leas en tu casa. En este Salmo, los judíos añoraban, anhelaban. Acuérdate que el Señor Jesús dijo, desearéis un solo día del Hijo del Hombre aquí en la tierra, pero no lo veréis. Anhelarán, es decir, no supieron ustedes agradecer cuando yo estaba aquí en la tierra. Por eso es en el contraste de los 10 leprosos. Uno que fue samaritano, que vino en agradecimiento, pero los demás lo rechazaron y lo tomaron como cualquier otro día. Por eso que hoy en día, allá en el Medio Oriente, desean ver por lo menos un solo día del Hijo del Hombre. Por eso que muchos falsos cristos se levantarán, y por eso Jesús mismo aquí marca diciendo, cuidado, que dirán, helo aquí, helo allá, pero no los sigáis, ¿no? Porque son falsos cristos, porque muchos en este tiempo esperan ya al Mesías, pero vendrán falsos cristos, se levantará el anticristo y engañarán a muchos. Y los que están aferrados a las riquezas, al dinero, son los primeros que van a ser seducidos por el anticristo, porque él va a traer paz, entre comillas, ¿sí? Económica, ¿ok? Y bueno, quizá un tema muy, muy amplio para poder debatirlo, pero se levantarán falsos cristos. Y desearéis un solo día, extrañarán. Y esto hablaba con mi esposa y decíamos, cuando se extraña a una persona, cuando se extraña a alguien, yo le decía, si yo extrañase a mi padre, poniendo como ejemplo, si el Señor lo lleva a su presencia, y yo diría, yo voy a seguir esas enseñanzas que dejó mi padre, que dejó mi papá en esta tierra, yo lo voy a seguir, y yo sé que no voy a extrañarlo tanto. ¿Por qué? Porque he sido obediente y he seguido sus enseñanzas. Pero cuando no he hecho caso a las enseñanzas que él me dio, a los consejos, wow, yo voy a decir, ¿por qué no hice caso cuando mi papá me decía esto? Es lo mismo aquí en el contraste. Cuando muchos seguramente decían, ¿por qué no hice caso a Jesús? ¿Por qué no hice caso a aquel carpintero que me decía que estas cosas iban a suceder? Acuérdate de Rico y Lázaro, ¿verdad? Cuando el rico estaba ya ahí en el Hades y decía, por favor, manda a Lázaro a que moje la punta de su dedo y le ponga en mi lengua. Es decir, por lo menos, pero que vaya por favor y predique ahí a los que están alrededor. ¿No? ¿Qué les dijo ahí Abraham? Que ahí es una tipología de Dios, es decir, a Moisés lo tienen, ¿sí? A Moisés lo tienen, a los profetas, que los escuchen a ellos, como diciendo a Jesús también tuvieron, pero muchos lo rechazaron. Y hermanos, muchas veces en nuestro diario vivir anhelamos por lo menos un día estar, ¿sí?, con Jesús, es decir, el haber dicho, ay Señor, si te hubiera escuchado, esto no me hubiera pasado. Si te hubiera escuchado a tu palabra, Señor, no me hubiera venido tanta desgracia, tanto desastre. Si Israel en su Shema, oh Israel, el Señor tu Dios, uno es, escucha, oye, oh Israel.
el Shema es decir, escuchar, el oír. Si nos damos cuenta, hermanos, si las aguas del mar, las olas del mar se calman y el mar enmudece por solamente obedecer a Dios, ¿cuántos de nosotros también podríamos nosotros oír a Dios si le escuchamos a Dios? Si escuchamos su voz, si fuésemos agradecidos como aquel leproso que fue limpio y vino en agradecimiento, y somos agradecidos de decir, Señor, quiero escucharte a ti. Por eso que en el Salmo 137 muchos judíos añoraban, estando en Babilonia, deseaban hoy que si yo me olvidara de Jerusalén, que mi diestra pierda su fuerza, su destreza, porque ellos decían, no, yo añoro Jerusalén, añoro estar ahí. ¿Y cuántas veces añoramos muchas cosas, pero por consecuencia de nuestros actos estamos donde estamos? Pero aún en todo ese proceso Dios tiene un propósito, amén. Porque aún el Señor les dijo, aún en el desierto, aún en cautiverio yo los sacaré, amén. Y el Señor es tan amoroso, tan misericordioso, que aunque estemos en un desierto, aunque estemos nosotros pasando un proceso donde Dios quiere que aprendamos algo que debemos aprender en el desierto y no aprendemos, y pues ahora los enemigos tienen que enseñarnos por muchas cosas, a veces enfermedades o muchas otras cosas, por los enemigos también son los que nos enseñan, aún Dios nos puede sacar de eso. Pero Dios en todo ello tenía un propósito, amén. Jesús aquí también al decirles, el Espíritu Santo vendrá, el Consolador vendrá y yo me tengo que ir, también tenía un propósito, porque ahora Cristo está con nosotros todos los días de nuestra vida, amén. Su Espíritu quien nos guía a toda verdad, amén. Por eso que era duro, tal vez para los discípulos, decir, nuestro Señor, nuestro Maestro, es decir, 3 años y medio hemos compartido con Él en comunión, en intimidad, en compañerismo, y ahora se está yendo, ¿no? Por eso que ahí el Señor Jesús, ¿no?, les decía, ustedes van a desear ver uno de los días de la vida del Hijo del Hombre, van a extrañar un solo día. Y yo me pregunto, si tuviésemos la oportunidad de vivir un solo día con el Señor Jesús, ¿cuánto nosotros apreciaríamos las enseñanzas del Maestro, los milagros del Maestro, que en todo eso tenía un propósito, que todo eso mostraba la condición espiritual de Israel, nuestra condición espiritual? Si tan solo estuviésemos como los discípulos un solo día con el Señor, y ellos estuvieron 3 años y medio, pero ahí el Señor les dice, me van a extrañar, ¿ok? Me van a extrañar. Y esa palabra, desearéis, es la palabra griega epitsumeo, que es anhelar, ansiar, desear con fuerte respiro, es decir, anhelar el tiempo que Jesús estuvo con ellos en la tierra. En el libro de Apocalipsis capítulo 1, si no me equivoco, dice que harán lamentación los que le traspasaron a Jesús. Cuando el Señor venga, dice todos los que le rechazaron a Él, porque no solamente son los romanos, no solamente son algunos, todos los que rechazaron y rechazan a Cristo, harán lamentación ese día. Y desearán haber visto, haber recordado las enseñanzas de aquel Maestro. Amén. Entonces, si hubiéramos conocido a Jesús tan cercano un solo día, es decir, esa relación que tenía el Señor en esta tierra con el Padre, amén, nosotros hubiéramos dicho, wow, me conviene que el Espíritu Santo venga, amén, y el Señor también pueda ascender. En Proverbios 10:22 dice, la bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. Hay que saber entender, hermanos, que en medio de todo proceso, Dios tiene un propósito, amén. En todo proceso Dios tiene un propósito. Con Israel tuvo un propósito, amén, para que Jesús encarne, el Hijo de Dios, Dios mismo hecho carne, venga a esta tierra para salvarnos y quitar el pecado de todo el mundo, amén. Hay cosas que no podemos quizá entender, como los discípulos, decir, Señor, ¿cómo te vas a ir? Como si estuvimos aprendiendo tus enseñanzas, los milagros, y ahora ¿cómo es posible que te vayas? ¿Cómo nos vas a dejar al Consolador que no lo vemos y te vas a ir tú al que te hemos visto físicamente? Cuando Pedro decía, ¿verdad? No por obra humana, sino por directamente del Padre, cuando decía, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén. Y aún en todo lo que pasamos, hermanos, debemos preguntarnos si lo que estamos viviendo, si es bendición de Dios, enriquece o hay tristeza, ¿no? Porque si es tristeza debemos
comprender y decirle, Señor, ayúdame a entender tu propósito en medio de este proceso, en medio de esta angustia, en medio de esta situación, porque las bendiciones de Dios enriquecen, amén. Hay un propósito detrás de todo plan de Dios, amén. Por eso que era plan de Dios mandar al Espíritu Santo, aunque haya sido duro para los discípulos. Por eso que cuando el Señor asciende, los discípulos se encerraron en un cuarto, porque tenían miedo, porque seguramente muchos decían, ¿verdad? Se corrió el dicho que decían que los discípulos robaron el cuerpo del maestro. Y ese dicho se corrió por todos lados cuando sobornaron a los soldados para que digan eso. Seguro tenían miedo, pero luego el Señor mismo se apareció y les dijo, paz a vosotros. Atravesó la puerta y dijo, paz a vosotros. Sí, no tengan miedo. Y ahí dice que les abrió el entendimiento y pudieron comprender toda la palabra de Dios. Y estuvo el Señor todavía 40 días, y a los 10 días, que era después de la Pascua, el Pentecostés, vino el Espíritu Santo, porque les dijo, quédense, amén, en Jerusalén. Porque todo hermano tiene un plan, tiene un propósito, todo plan de Dios tiene un propósito, amén. Por eso que debemos entender, hermanos, que Dios nunca se estaciona, es decir, todo tiene un propósito, debemos nosotros avanzar. El que camina con Dios debe entender que todo plan de Dios tiene etapas, kairos, tiempos de Dios y transiciones, amén. Todo lo que el Señor hace en nuestras vidas, aún dice la palabra de Dios que los pasos del hombre son guiados por Dios. Entonces, ¿por qué preguntar por qué pasan estas cosas si Dios guía tus pasos? Amén. Debemos comprender que Dios nos lleva donde quiere que estemos. El Señor nos manda donde debemos estar. El Señor guía nuestros pasos. El Señor quiere que avancemos. Lo único que no se mueve solamente es el trono de Dios. Amén. 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 Pongámonos de pie, por favor. Debemos entender el tiempo de la visitación del Señor. Y quiero terminar leyendo el libro de Hebreos, Hebreos capítulo 12, verso 25. Porque, mire, escucha bien lo que dice aquí la palabra. Mirad que no desechéis al que habla, porque si no escaparon aquellos que desecharon al que los amonestaba en la tierra, mucho menos nosotros si desecharemos al que amonesta desde los cielos. El Señor una y otra vez decía, escuchen. A Israel les dijo, escucha, oh Israel. ¿Sí? Aún en el libro de Apocalipsis, en varias partes dice, ¿verdad? El que tiene oído, oiga lo que el Espíritu dice a las iglesias. Si nosotros escucháramos más la palabra de Dios, prestásemos atención a lo que Dios habla, amados, nosotros realmente viviríamos vidas con propósito y la voluntad de Dios sería hecha rápidamente en nuestras vidas. Pero si nosotros desechamos al que habla, menospreciamos el consejo de Dios, menospreciamos al que habla como aquellos 9 leprosos que se fueron nada más, hermanos, prácticamente no va a suceder nada. Pero si nos comportamos como ese samaritano, con agradecimiento venimos y decimos, Señor, yo quiero escuchar tu palabra, quiero anhelar tu palabra, entonces nosotros vamos a decir, Señor, lo que tú me has hablado, yo lo voy a hacer. Pero cuando pasan situaciones, porque no hemos escuchado la palabra de Dios, ahí es donde vamos a desear un día del Hijo del Hombre aquí en la tierra. Es decir, vamos a decir, Señor, ¿por qué no te hice caso? ¿Por qué no obedecí cuando aquel predicador estaba hablando acerca de ti? Por eso que este tiempo es tiempo también de salvación para todo aquel que escucha también el mensaje, amén. El Señor quiere que vengas a los pies de Cristo. El Señor quiere amarte con amor eterno. El Señor te ha amado y el Señor quiere también salvar tu vida, salvar tu alma, amén. Cierra tus ojos, por favor, y oremos. Amado Dios y Padre bueno, gracias te damos por este tiempo, Señor, por tu palabra, Dios. Permítenos, amado Dios, saber agradecer, Señor amado, como aquel leproso, Señor, agradecido, samaritano, limpio, Señor, que tú lo limpiaste y lo salvaste, Señor. Que así podamos, Señor, mi Dios, responder a ti en gratitud, en agradecimiento. Y no como aquel fariseo que solo pedía señales, que solamente estaba, Señor, mi Dios, afanado, mi Dios, en saber los tiempos nada más, pero no respondía a tu amor, Señor. Por eso, mi Dios, como dice tu palabra, Señor amado, y hoy lo hemos estudiado, y aún allá afuera quizás, Señor, muchos, Señor amado, mi Dios, anhelan, Señor, desean, Señor, por lo menos
un día, Señor amado, estar contigo aquí, Señor, mi Dios, cuando tú estabas aquí en la tierra, Señor. Anhelan, Señor, suspiran, Señor, fuertemente, porque, Señor amado, mi Dios, no escucharon cuando más, Señor, mi Dios, tú hablaste a sus vidas, Señor. Que eso no pase a nosotros, Señor amado, que cuando tú hablas, Señor amado, debemos escuchar, Señor. Que si los mares obedecen, si las olas calman y enmudecen, Señor amado, cuánto más nosotros debemos también aprender, Señor, a oír, mi Dios, para escuchar tu voz, Señor. Ayúdanos, mi Dios, a valorar, Padre, tu palabra, a escuchar tu consejo, Señor amado, a escuchar tu voz, a valorar, Señor amado, mi Dios, tu Espíritu Santo que nos guía toda verdad, que nos muestra, Señor, y nos guía, Señor, y nos hace recuerdo de cada palabra, Señor, que tú, Jesús, nos has dicho, Señor. Te damos gracias, Señor amado, tú eres nuestro Dios, Señor amado, nuestro Dios eterno. Te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Amén, hermanos. Que Dios los bendiga.